Reinaldo Borda Martelo, ¿cuántos años hoy en enero del 2025? 76 años. Bueno, ¿cómo recuerda los sucesos de la pérdida del avión SAN HK-515 ocurrida el 8 de diciembre de 1959 y que enlutó muchísimas familias de Cartagena, de Medellín y de San Andrés? Hombre, Luis, realmente fue un suceso muy cercano dentro de la familia, ya que me tocó viajar en ese avión procedente de Bogotá, donde venía hacia Cartagena, y era un avión mixto de carga y mitad pasajero. Era piloteado por una persona muy amiga de la casa. El piloto era el capitán Niño, muy amigo de mi padre, ya que mi padre gerenciaba la compañía SAM, oficina principal en Medellín. Y muchas veces nos correspondió viajar con él. Por supuesto, para la edad que yo tenía siempre venía recomendado a la tripulación, especialmente al piloto. ¿Cuántos años tenía y cómo era el interior de esa aeronave? Hombre, en esa época tenía yo exactamente 13 años cuando viajé. El avión era interesante porque era un avión, un Curtiss C-47, aviones bastante anchos de carga, la cual la carga la situaban en la mitad del avión, agarrada con mallas y correas, y las bancas eran laterales, muy recordaban mucho a los famosos buses de manga, que entraba uno por la parte de atrás y las bancas eran laterales. Bueno, ¿cómo llega la noticia? ¿Cómo se entera de la noticia? El asunto es que el avión aterriza, saliendo de Bogotá, aterriza en Cartagena. Yo bajo con algunos pasajeros, me entregan a uno de los funcionarios de SAM en Cartagena, y allí me espera mi madre en compañía de una prima hermana, Cecilia Vélez de Mutis, y nos trasladamos hacia la casa de mi abuela en Manga. Al rato de estar en la casa, ella decide que yo tengo que cambiar mi vestuario, o me van a cambiar vestuario de clima frío que traía por estar un año allá, y me llevan al almacén de ropa El Roble y luego al de King de Tripilla de la Espriella a cambiarme camisa. Cuando ya venimos de regreso, que estamos pasando por el Portal de los Dulces, prende por el radio una sirena que daban las noticias de alerta, en la cual comunicaban que el avión se había perdido, no había llegado a San Andrés, porque su ruta era Bogotá, Cartagena, San Andrés. Y en su regreso el avión desaparece, nunca lo encuentran. Parece que solamente se encontraron unos cojines y algunas partes del avión flotando. Bueno, la presión de los familiares de los pasajeros de Cartagena, en donde hubo unos casos pues muy dolorosos. Una chica que había sido la mejor en su colegio, el premio, esa ida allá. Otra señora del Bosque había ido a comprarle los regalos de Navidad y a traer una mercancía. Igual cosa, el gerente del Hotel Quinta Avenida, que había ido a comprar un barco para ponerlo al servicio, entre otros muchísimos otros casos. ¿Cómo fue la presión de los familiares ante la empresa, ante su papá, que era el gerente de SAM? Bueno, en el momento que nosotros aterrizamos y desembarcamos del avión, más o menos calculo yo que recuerdo era como unos 25 o 30 pasajeros que venían allí, el resto era carga. Al dar la noticia y enterarnos, la primera impresión fue con mi familia, ya que ellos al oír la noticia yo no entendía qué sucedía, y a mí me abrazaban y me besaban y esta cosa, pero no entendía el por qué, hasta que me dicen no, es que el avión se cayó. Posteriormente me entero que hubo bastante movimiento en la ciudad porque varias personas perdieron la vida allí. Los recuerdos un poquito nublados, sobre todo por las personas fallecidas, tal vez por la corta edad que yo tenía. Bueno, ¿qué siguió después de eso? Cuando se declara a los 4 o 5 días la pérdida del avión por parte de SAM, ¿cuál es la reacción de la ciudad? ¿Cuál es la reacción de la gente? Efectivamente, pues no, por la prensa diariamente las noticias a través, recuerdo, de Radio Reloj, Radio Miramar, permanentemente estaban comunicando el suceso, y muy impresionados. Aquí en Cartagena para esa época no ocurrían tantas situaciones como esa, y recuerdo que sí causó, y visitaban, en mi casa llegó muchas personas a visitar,
mi padre había fallecido recientemente, entonces eso era otro acontecimiento que allí había ocurrido. Bueno, había muchos resquemores en esa época hacia Sam, incluso este accidente costó que le cancelaran la licencia que después le restituyeron por la serie de insucesos que habían tenido sus aeronaves. Incluso había un dicho muy popular en esa época sobre la sigla que SAM significaba súbase, amárrese y mátese. Es correcto, eso sí lo recuerdo con claridad. Vas a viajar en el SAM, súbase, amárrese y mátese. Yo no creo tanto, yo diría que para esa época tal vez eran los aviones de la Fuerza Aérea de Satena lo que más temor existía, pero sí habían habido varios sucesos de SAM, sí recuerdo en mi corta edad. ¿Tuvo contacto con alguno de los familiares de las víctimas? No específicamente, pero sí sé que algunas personas llegaron a casa de mi madre porque preguntaban sobre el caso. Lo que sucede es que mi padre estaba directamente, era con Medellín. La oficina dependía de Cartagena. El gerente sí recuerdo que era un señor apellido Bustillo y fue el que le tocó frentear básicamente toda esta situación. Bueno, ¿cómo era el manejo en una ciudad como Cartagena de una aerolínea como esta, que tenía uno de los vuelos de mayor demanda? El Medellín-Cartagena-San Andrés viceversa, y especialmente en una temporada en que la gente aprovechaba hacer turismo y traer mercancía, dadas las circunstancias del puerto libre que se había declarado cuando la época de Rojas Pinilla y que después ratificó legalmente Alberto Lleras Camargo. Sí, ese era el centro de atención, específicamente por la gran cantidad de carga que viajaban en los aviones. Personalmente yo nunca viajé de San Andrés acá trayendo carga, pero sí vi los aviones cuando lo descargaban. Inclusive nos impresionaba porque llegaban muchos elementos de importación que para nosotros era muy raro. En ese caso del accidente también sucedió el suceso de que muchas personas de Cartagena habían perdido la vida. Impresionaron mucho. Bueno, ¿algunos otros recuerdos al margen de esto, de cosas que se vivieron, que se dieron alrededor de este insuceso? Bueno, básicamente que yo recuerdo, antes de que le ocurriera el accidente, ya yo había viajado en el mismo avión y con el mismo piloto en rutas entre Cartagena y Medellín o Cartagena, Barranquilla, Medellín o Bogotá, Cartagena. Eso me tocó varias veces con el piloto niño. Es más, te quiero contar una anécdota muy simpática. El piloto era una persona de baja estatura y con cara jovial. Y como al ser apellido niño, cuando él lo mencionaba, nosotros por ser niños pensábamos que realmente era un niño que piloteaba aviones y eso nos causaba gracia. Por supuesto, como éramos hijos del gerente, nosotros le jugueteábamos, lo empujábamos, lo tratábamos como si fuera un compañero, siendo una persona mayor, y él le daba risa a esa parte. Eso sí lo recuerdo como si fuera ayer. Bueno, el niño, tengo entendido, iba a contraer matrimonio en ese diciembre. Creo que sí, efectivamente, sí. Parece que eso con el suceso se le desbarató todo, sí. Y él falleció, nunca se supo de él. La prensa de la época registra una escena de las tantas de dolor que se vivieron alrededor de este luctuoso incidente. La novia yendo todos los días, no al aeropuerto o la Herrera de Medellín, sino otro que era en donde operaba la empresa SAM, a preguntar por el avión, en lo que pasó muchísimo tiempo, todas las tardes iba a preguntar. ¿De eso qué noticia tuvo, qué se supo, qué se comentó? Bueno, yo sí recuerdo que fueron varios años en que la gente estuvo o sea, pensando en que podían aparecer o que el avión se lo habían llevado a otra parte o que si había caído se habían salvado. Eso sí lo recuerdo. Y de eso fueron meses y meses hasta que lo declararon en pérdida total. El piloto Fehrenbach, alemán nacido en Barranquilla, dejó una niña pues de 8 años. ¿Qué se supo de ella? No, de eso no recuerdo mucho. Acuérdate que estamos hablando de 12, 13 años de edad que tenía yo en ese momento. Sí recuerdo la parte de la tripulación, pero ya detalles de ello no. Pero oía comentarios en la casa o en la familia sobre esa familia, sobre las personas que fallecieron allí, especialmente la tripulación.
La tragedia tocó muy directamente tres casos muy dolorosos. El del gerente del Hotel Quinta Avenida, que 4 veces había comprado un pasaje para ir a San Andrés a comprar un barco, y la mujer le había embolatado los pasajes y se fue a escondidas de su mujer. El de una señora de apellido Batista de Watts del Bosque, había ido a comprar los juguetes y a traer una mercancía. Y la de esta joven, que ahora se me escapa el nombre, que había sido la mejor estudiante de una institución educativa y se había ganado por ello el premio del pasaje. El desarrollo, sí, ¿qué comentaba la gente? ¿Qué decía? No, una mala suerte, parece que el destino lo tenían escrito, porque perdieron, o sea, tenían una cita con el destino. Y muchos comentaban que por qué sucedía esa circunstancia o por qué les tocaba a ellos, con tantas que sí le veían etiquete, que no le iban etiquete. Conclusión, cumplieron una cita con el destino. Bueno, algo más que quiera agregar, algo que yo no le haya preguntado y que crea que pueda ser importante para este diálogo. Que recuerde yo de esa época, sí, después del suceso, posteriormente, muchos aviones quedaron. Sí recuerdo que se quejaban de que los aviones ya iban vacíos, casi no quería la gente transportar, más que todo iba en carga, hasta que empezaron a olvidar y volvió a normalizarse la situación. De esos sucesos, hasta allí recuerdo. Bueno, muchísimas gracias.